Gracias por la invitación, poder compartir esta tarde. Supongo que vienen del almuerzo, que no es fácil reintegrarse después de un almuerzo, pero bueno, acá estamos. Yo también tuve bastante actividad hoy a la mañana con un tema de adicciones, así que va a ser casi mi tercer charla de temas distintos en el día de hoy. Y también en un momento muy especial, porque me enteré que nuestro ministro de Salud está en Kazajistán, recordando los 40 años de Alma-Ata, de Alma-Ata. Después de 40 años a lo mejor podemos llegar a implementarla, ¿no? Así que interesante, y también en un día muy especial, también después de la votación del día de ayer en diputados del presupuesto y los recortes en educación y salud que nos van a hacer muy bien para todos. Así que esta charla se incluye dentro de todo eso. Bueno, y si tenemos la diapositiva, no sé si... ahí está, ¿eh? Bueno, vamos para atrás. Salud, educación era el tema. Yo le agregué un segundo componente, un tercer componente, que es desarrollo, porque salud y educación, ¿para qué? Salud y educación para el desarrollo. Realmente salud y educación es un verdadero binomio, ¿eh? Y permanentemente nosotros vamos conduciendo con una imagen objetivo clara, ¿eh? En la vida, en las instituciones, en el sector salud, y esa imagen objetivo clara tiene una única direccionalidad, que es el desarrollo, ¿eh? Y en este camino lineal, pero no siempre el camino es lineal. Hay veces empiezan a haber sinuosidades en el camino y hay que saber cómo doblar, qué velocidad tomar, ¿eh? Y no perder el rumbo. Pero lamentablemente la situación nuestra es que vamos por esa carretera, vamos por ese rumbo, vemos los carteles necesarios para alcanzar el desarrollo, salud y educación, pero no siempre tomamos el recaudo necesario y terminamos en la banquina, olvidándonos de los factores conducentes al desarrollo. ¿Cuáles son los factores conducentes al desarrollo? ¿Cuáles son los elementos que condujeron al desarrollo de un país? Seguramente los capitales, algunos conseguidos con esfuerzo y de trabajo, otros a través de algún barquito pirata, pero los capitales, en fin, han servido para el desarrollo, los recursos naturales, los recursos tecnológicos, la cultura de trabajo, algo que teníamos en alguna época y que parecería como que se ha perdido, los factores sociales como responsabilidad, idoneidad, compromiso, y seguramente salud y educación. No hay pueblo, estado o nación en el mundo que haya alcanzado el desarrollo si sus habitantes no están en salud, y tampoco si sus habitantes no han alcanzado un nivel de educación mínimo. Pero todo esto no alcanza para el desarrollo, hace falta un componente más que englobe a todos ellos, y ese componente se llama libertad. No hay desarrollo en un país si no hay libertad para votar, para decidir, para transitar, para expresarse, para entrar y salir, para comprar y vender. La libertad es un requisito fundamental para el desarrollo. Ahora, nosotros vamos a tomar solamente dos de estos puntos, que es salud y educación. Y para esto hay que un poco leer historia. Sin memoria histórica no se puede entender el presente y menos aún predecir el futuro. No se puede construir el futuro si no recordamos algo del pasado. Y recordar ¿a quién? A Charles Winslow, 1877, revolución industrial, y a este hombre se le ocurrió un triángulo y colocó elementos en ese triángulo. En un lado puso la enfermedad. Nosotros estamos hablando de salud, pero él lo veía desde lo negativo. En otro lado ubicó la ignorancia, nosotros estamos hablando de educación, y él vio lo negativo. Y en tercer lugar ubicó la pobreza. ¿Y qué dijo? Enfermedad, pobreza, ignorancia es un elemento patognomónico ¿de qué? Es un elemento patognomónico del subdesarrollo. El subdesarrollo es la consecuencia de la pobreza, la enfermedad y la ignorancia. Ahora, ¿cómo hacer para salir de una situación así? Bueno, no se puede trabajar sobre los tres lados, sobre uno de los lados, hay que trabajar sobre los tres lados a la vez. No voy a usar más el puntero porque si no, hay que trabajar sobre los tres lados a la vez para poder alcanzar ese desarrollo. El desarrollo como un proceso omnicomprensivo, un proceso totalizador que permite la expresión de las potencialidades del ser humano. De ellos, tal vez lo más vinculado a nosotros es el tema de la enfermedad. Este es un chiste, pero es realidad. Lamento informarle que usted sufre una enfermedad mortal. ¿Qué tengo, doctor? Usted sufre de pobreza. La pobreza está directamente vinculada a la enfermedad, la pobreza está directamente vinculada a la falta de educación, la pobreza está íntimamente vinculada a ese subdesarrollo que yo hablaba. Ahora,
Pobreza, ignorancia, enfermedad. ¿Cómo definirla? ¿Cómo definir la pobreza? Y cómo vincular. Después esto es un poco la guía del temario que vamos a hacer. Cómo definir pobreza, vulnerabilidad, cómo medir esos elementos. Si la pobreza en nuestro país es un problema crónico, emergente o reemergente, ¿cómo se asocia la pobreza a la enfermedad y a la muerte? ¿Cómo influye la educación y las inequidades en este tema de pobreza y en este tema de subdesarrollo? Y finalmente, ¿cómo abordar las enfermedades vinculadas a la pobreza, que son muchas? Entonces, el primer punto, ¿cómo definir pobreza? Pobreza deriva del latín pauper o pauperis, que significa que produce poco. El pobre produce poco, y en un mundo capitalista el que produce poco es desechable, es descartable. ¿Para qué lo queremos si produce poco? La OMS define a la pobreza como la enfermedad más mortal del mundo. Y por ahí hablamos de la pobreza que es aquella que se tiene las carencias o hay carencias para tener una vida digna, o sea, aquellos elementos que nos faltan para alcanzar una vida digna, o en el caso de la indigencia para sobrevivir. Ahora, ¿cómo definir pobreza? Depende de qué lugar uno se encuentra. Si yo le pregunto al rico qué es pobreza, me da una definición. Si yo le pregunto al pobre qué es pobreza, me va a dar otra definición. Si yo le pregunto al técnico qué es pobreza, nos va a llenar de un montón de fórmulas, nos va a hablar de línea de indigencia, de línea de pobreza. Y si yo le pregunto al político qué es pobreza, lean los diarios todos los días, ahí van a encontrar la definición de pobreza por parte del político. Depende de qué lado del mostrador uno vea la pobreza, pero cuando hablamos de pobreza hablamos de una pobreza económica habitualmente, pero también está la pobreza educativa, la pobreza cultural, la pobreza moral y finalmente la pobreza espiritual. Ahora, pobreza y vulnerabilidad no es lo mismo. La vulnerabilidad está vinculada a tres factores. Por un lado, la necesidad de exposición a un riesgo. Por otro lado, la incapacidad de dar respuesta a esos riesgos. Y en tercera instancia, débiles sistemas de protección social para enfrentar esos riesgos. Y cuando hablamos de débiles sistemas de protección social, estamos hablando de salud y educación. Ahora, vincular pobreza, vincular educación y vincular salud con vulnerabilidad. Si por un lado tenemos la integración económica, laboral, salud y educación, y por otro lado tenemos el desarraigo, la integración sociofamiliar, en la medida en que estamos vinculando a la integración sociofamiliar con la integración económica y salud, estamos dentro de la inclusión social. En la medida en que nos vamos alejando de eso, pasamos a una situación de vulnerabilidad. Vulnus implica dolor o sufrimiento, y vulnerabilidad es la capacidad o la habilidad para sufrir este dolor, o tener este dolor y este sufrimiento. Y finalmente estamos en una situación de exclusión social, en el otro extremo, el excluido, aquel que está incluido está dentro de la mesa, aquel que es vulnerable está en el límite, está casi cayéndose, el excluido está en el piso, y es muy difícil levantar al excluido del piso y llevarlo otra vez a la mesa. El vulnerable está en un equilibrio inestable. Muy bien. Ahora, el otro tema es cómo medirlos, cómo medir la pobreza, cómo medir la vulnerabilidad. Seguramente la pobreza la podemos medir a partir de riesgos, con tasas. Los grupos de riesgo los podemos medir con incidencia o prevalencia. Esto es mucho del campo de la epidemiología o de la salud pública. Pero ¿cómo medir la vulnerabilidad? Y acá nosotros decimos que la vulnerabilidad requiere de la conjunción de un conjunto, por así decir, de elementos que van desde déficit en la alimentación, trastornos en la educación, problemas de salud, problemas de descanso o recreación, problemas de desempleo. O sea, la vulnerabilidad tiene una multidimensión y eso es lo que estamos haciendo, midiendo hoy en el Observatorio de la Deuda Social. Estamos midiendo no solamente la pobreza económica, que es muy fácil de medir, sino la pobreza multidimensional y la vulnerabilidad multidimensional. Si tomamos la pobreza económica, fíjense del lado izquierdo, esto es una investigación del PNUD. Fíjense la cantidad de pobres en función del ingreso. Y por otro lado, si lo tomamos como multidimensionalmente, los pobres multidimensionales son mucho mayor que los pobres bajo la línea de pobreza por un tema económico exclusivamente.
Esta es la pobreza multidimensional que medimos desde el observatorio. Fíjense cómo los clasificamos actualmente, no pobres ni vulnerables, vulnerables por ingreso, vulnerables por carencias y pobres multidimensionales. Fíjense cómo se mantiene en el tiempo, a pesar de las distintas mediciones. La magnitud del problema realmente en América Latina es muy importante. Sobre el total de habitantes de América Latina y el Caribe, el 30% está por debajo de la línea de pobreza, hablamos de 170 millones de habitantes, y de ese 30% de los 170 millones de habitantes, el 40% está por debajo de la línea de indigencia. O sea, 68 millones de personas están con dificultades para conseguir alimentación. Cuando vemos qué pasa con la pobreza en Latinoamérica, en realidad parecería como que nuestro indicador no está tan malo en relación a los otros, pero hay que ver de dónde se parte, de qué punto partimos nosotros. Como decía Confucio, en un país bien gobernado la pobreza es algo que avergüenza, pero en un país mal gobernado la riqueza es algo que avergüenza. El otro día vi esto muy interesante en uno de los chistes de los periódicos y la señora le decía al hombre, mirá viejo, parece que han colocado el cable de luz. No, no, esta es la línea de indigencia o la línea de pobreza y nosotros estamos por debajo. Ahora, ¿es un problema emergente o crónico en nuestro país, o es un problema reemergente en nuestro país este tema de la pobreza? Tal vez con algunas fotos y algunas estadísticas podemos entender si es un problema emergente, reemergente o crónico. Si tomamos Latinoamérica, vemos que la pobreza, si bien ha bajado, hay una pobreza, como siempre decimos, estructural, una pobreza crónica de la cual no podemos salir. Esta es una foto de la zona portuaria de la Villa Retiro en el año 2000. Tomen nota de esta foto, guarden en la memoria. Esta es la misma zona en el 2012. ¿Está? Y guarden esto en la memoria, y esta es la foto actual. Si van por la autopista van a ver cómo casi hay que ir esquivando las casas. O sea que evidentemente hay algo que ha progresado, pero la pobreza existe en nuestro país de hace mucho tiempo. Este es el diario Clarín, aumentó un 33% el costo de vida en abril. Precios mayoristas 58%. Parecería como que es de ayer. Bueno, esto es una tapa del sábado 6 de mayo del 89. Nos olvidamos. Uno de los grandes problemas del hombre es el error, pero vinculado al error está el olvido. La mayor parte de los errores del hombre son por olvido. Esta es otra etapa también, aumentó el 63% los colectivos, el 43% aumentaron los subtes, y esta es una etapa del 3 de febrero de 1990. Como ven, en aquellos momentos teníamos nosotros una crisis inflacionaria muy importante y en aquel periodo 89-90 la pobreza llegó al 50% de la población, 50% de la población bajo la línea de pobreza. Estamos hablando de 89-90, para después de caer y mantenerse en la meseta tradicional, de la cual parecería que no salimos. Pero los diarios empezaron a salir ahora en color. Es pobre la mitad de los argentinos, es pobre la mitad de los argentinos. Por la suba de la harina, el pan aumentó otro 10%. Hay menos plata en los cajeros y la gente se queja. Febrero del 2002. De esta se acuerdan porque seguramente es más reciente. Tenemos ya no una memoria evocacional. Entonces, otra vez nuevamente tenemos la misma situación. Otra vez alarmados por un 54% de pobreza, cuando hacía 10 años atrás habíamos estado en la misma situación, O sea, volvemos a cometer los mismos errores y volvemos otra vez a la línea basal con el 30-33% de pobreza. Y ahí vemos entonces los aspectos económicos, la hiperinflación, la convertibilidad, la mega devaluación, los subsidios, los distintos gobiernos de aquellas épocas. Ahora, ¿siempre tuvimos un 30% de pobreza? Hubo un momento en que teníamos menos, y realmente hubo un momento en que teníamos menos pobreza. Fíjense que el aumento al 30% fue recién en el 75. Antes teníamos siempre una pobreza de menos del 10%, y de ahí no salimos, y esto está documentado en todos los lugares. Muy bien, vemos entonces cómo hay una pobreza crónica que se mantiene en nuestro país. En algunos momentos nos habían dicho que la pobreza era del 5%, pero ¿cómo podía ser la pobreza un 5%? Estas son las mediciones que teníamos nosotros del observatorio en cuanto a pobreza. Y esto de acá abajo, 28%, 27, 24 para los distintos años hasta el 2015. Y acá arriba estaban los subsidios por programas sociales. Si la pobreza era del 5%,
a quién estamos subsidiando realmente o estamos regalando la plata, no lo sé, la verdad que no lo sé. La pobreza después en el 2015-16 volvió a aumentar, no significativamente, pero volvió a aumentar, y hoy por hoy estamos en situaciones bastante difíciles, en donde, bueno, ya medimos ahora el tema de grupos vulnerables, vemos el tema de los pobres multidimensionales, los vulnerables que rápidamente pueden pasar a ser pobres si no hay estos apoyos sociales que yo decía, y los no pobres. Pero ¿cómo ve la gente esta situación? Cuando uno pregunta cuando uno pregunta si lo ve con optimismo el futuro, cómo imagina el futuro, los que nunca fueron pobres imaginan un futuro espléndido, 70% de ellos. Los que fueron pobres y salieron de la pobreza ven el futuro con esperanza, el 50%. Pero los pobres crónicos ven el futuro con muy poca esperanza, el 35% solamente tiene esperanza, la mayor parte, casi el 50%, dice que todo va a seguir igual. Esta es una situación muy grave porque es la última etapa de la pobreza, que es la resignación, la anomia social. Esto no va a cambiar nunca. Muy bien, ahora, ¿cómo se asocia la pobreza con la enfermedad? Otra vez volver a la historia. Este muchacho, Peter Frank, escribe en 1790, la miseria del pueblo como madre de las enfermedades. Nada más ni nada menos que como la miseria del pueblo como la madre de todas las enfermedades. Y Edwin Chadwick, en 1880-1890, algo que todos que han cursado salud pública o han transitado la salud pública lo recordarán, hablaba del famoso círculo pobreza-enfermedad. La enfermedad lleva a una baja capacidad creativa y productiva. ¿Por qué? Porque las fibras de actina y miosina no se contraen adecuadamente y entonces el trabajo es pobre, porque las neuronas no hacen sinapsis y por eso el trabajo es pobre. Y esta enfermedad con baja capacidad creativa y productiva genera una producción baja, con bajos salarios y en macro un bajo PBI. Los bajos salarios y bajo PBI hacen que haya alimentación inadecuada, vivienda inadecuada, falta de higiene, falta de educación y por supuesto todo esto, yo trato de prender el puntero pero toco otra cosa, y todo esto lleva a más enfermedad, este círculo vicioso entonces de pobreza-enfermedad, la enfermedad llevando a la pobreza y la pobreza llevando a la enfermedad, y hoy por hoy le agregamos que esta enfermedad hace que haya más gasto en reparación, más gastos en remediar y menos gastos en prevenir. Lamentablemente, esta es la situación que tenemos. No es la ideología, es la evidencia científica, decía alguien. O sea, ¿por qué puse porque es la evidencia científica. Innumerable cantidad de artículos documentan claramente esto. En medicina decimos que hay que tomar decisiones en función de la medicina basada en evidencia. En salud pública también deberíamos utilizar la salud pública basada en evidencia. Un artículo de Lancet de 2017, la pobreza corta la vida más que la obesidad, el alcohol y la hipertensión. La asociación entre ingreso y esperanza de vida, tendencias o estudios longitudinales en relación a inequidades, el impacto de las desigualdades educacionales en la mortalidad, la relación entre ingreso y mortalidad, y así sucesivamente les dejo el conjunto de citas en donde pueden vincular claramente salud, ingreso y educación, y estos tres vinculados al desarrollo o subdesarrollo. Cuando relacionamos, y esto es muy tradicional de la salud pública, el PBI per cápita y la esperanza de vida al nacer, vemos cómo a mayor PBI per cápita la esperanza de vida al nacer va aumentando. Esto se dio en todos los años, desde 1800 hasta el 2012. Cuando relacionamos la tasa de mortalidad infantil y el PBI per cápita también pasa lo mismo. En la medida en que baja el PBI per cápita, aumenta la mortalidad infantil. Lo mismo pasa acá otra vez con la mortalidad infantil y el PBI per cápita, pero hay tres líneas, o sea, las tres reflejan lo mismo. En la medida en que aumenta el PBI, baja la mortalidad infantil, pero hay tres situaciones. La primera es una situación en donde tenemos grandes inequidades y la última tenemos bajas inequidades. Quiere decir que en una primera etapa, para reducir la mortalidad infantil, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos, aumentar los recursos, pero en etapas posteriores lo que hay que hacer es reducir las brechas o reducir las inequidades.
Cuando vemos la tasa de mortalidad materna sigue la tasa de mortalidad infantil en la misma línea, también en esta misma situación. Esto es algo que tomé yo con datos de la OPS y del Banco Mundial. Vemos cómo los distintos países de Latinoamérica relacionamos el PBI per cápita, desde aquellos con mayor PBI per cápita a aquellos con menor PBI per cápita, y por otro lado lo vinculamos con la mortalidad infantil y con la mortalidad materna. Fíjense cómo se relaciona. A menor PBI per cápita, mayor mortalidad materna y mayor mortalidad infantil. Es una verdad de perogrullo, pero hay que decirlas y decirlas, repetirlas y repetirlas y repetirlas. Igual los funcionarios nunca la escuchan. ¿Qué pasa con la mortalidad por enfermedades transmisibles? También está vinculada al PBI per cápita, a pesar de que uno diría que las enfermedades transmisibles que tendrían que ver. La pobreza influye seguramente, la pobreza influye a partir de los determinantes sociales, el cambio climático también influye en estas enfermedades infectocontagiosas y las migraciones también han influido. Pero las enfermedades crónicas también muestran una vinculación con los recursos económicos. O sea, uno imaginaría que la diabetes o la obesidad son enfermedades de ricos, como en algún momento se dijo. La diabetes se incrementó, de 2005 a 2010 pasó del 8% al 10% de la población, pero en las personas de mayores ingresos se redujo. La obesidad también aumentó, pero aumentó más en las personas con mayores ingresos. Lo mismo pasa con el cáncer de cuello uterino en África subsahariana y América del Norte. Fíjense que hay muchos más casos de cáncer de cuello uterino en África subsahariana, también mayor caso de muertes, y el número de casos de muertes por cáncer en el mundo, esto está tomado de Globocam, que relaciona o tiene las mayores estadísticas de cáncer en la web, y vemos cómo la cantidad de nuevos casos y también la cantidad de muertes por cáncer son más predominantes, hay mayor prevalencia en los países o en las regiones menos desarrolladas. Y la pobreza en educación, porque hablamos de la pobreza económica. ¿Qué pasa con la pobreza en educación? ¿Cómo la pobreza en educación se vincula justamente con la enfermedad del subdesarrollo? Un poco siguiendo la historia de la educación, hemos pasado por distintas etapas, de la sociedad de la agricultura a la sociedad de la creación, con una era de información, una era del conocimiento y una era de la conciencia, y con distintos tipos de pensamiento, un pensamiento crítico, un pensamiento estratégico. Hoy por hoy podríamos tener un pensamiento prospectivo en la era del conocimiento y un pensamiento espiritual en la era de la conciencia. Y las cosas fueron pasando, pero ¿en qué nos encontramos? Que hoy por hoy parecería como que nos hemos quedado estancados en la era de la información. O sea, vamos a poder pasar de la era de la información a la era del conocimiento en la medida en que el ser humano se apropie de esa información y la aplique para su propio desarrollo. Lamentablemente, como no la está aplicando para su propio desarrollo, sino que la está aplicando inclusive en contra de su propio desarrollo, nos hemos quedado en esta era de la información y en el show business o la era del entretenimiento, en donde todos vamos a ser felices con la información, pero sin aplicarla. Me hace acordar un cuento que había visto hace poco en internet, que tomaban a una chica preguntándole si quería trabajar o desempeñarse en una empresa y cuánto sabía de computación y de informática y demás. Decía que sabía de Twitter, de YouTube y demás, pero no sabía de Word, no sabía de Excel. Es sorprendente. A veces nosotros creemos que nacen con la computadora debajo del brazo, pero lo que nacen debajo del brazo es estas cosas, ¿no? Muy bien. Seguramente la educación va a cambiar. La educación es la única actividad cuya esencia y cuyo resultado se ve a futuro. La educación la desarrollamos hoy para medir el resultado en el futuro. El 80% de lo que hemos aprendido seguramente va a haber que desecharlo, va a haber que cambiarlo, va a haber que modificarlo, va a ser distinto. Las prácticas actuales ya no funcionan. Recordando, recién hablamos de Sarmiento por ahí, recordando a Sarmiento, él decía maestros a la escuela. Los maestros deberían volver a la escuela para ver algo novedoso, diría yo. Por hoy creo que el gran problema es el estancamiento de las neuronas del docente, no tanto del alumno, el estancamiento de las neuronas del docente. Los cambios son necesarios. Esta es la forma en que algunos van a la escuela y esta es la forma en que otros van a la escuela.
para estos nuevos cambios, para volver a educar, se requieren neoprofesores, se va a pasar del e-learning al e-teaching, será imposible leer todo lo que vamos a querer leer y seguramente va a haber muchísimas nuevas carreras que todavía no nos imaginamos, pero no vamos a poder transformarlo de esta forma, esto seguramente no va a ser así. Bueno, en el cono de Dale dice que nosotros recordamos solamente el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y escuchamos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que decimos y hacemos. Recordando a Confucio que decía: aquello que vi lo entendí, aquello que escuché lo aprendí, aquello que hice lo sé. Solamente las cosas que uno ha hecho en la vida son las cosas que uno sabe y en algunos casos yo le agregaría algo: son las únicas cosas sobre las cuales uno tiene derecho a opinar, porque nuestro país está lleno de opináticos, de gente que no ha transitado y habla de cosas que no ha vivido. Muy bien, ahora, ¿cómo es el tema del gasto público en educación? Hoy por hoy estamos en el 17 hubo un 6.8% del PBI destinado a educación, con un 10% del PBI destinado a la deuda pública. Si miramos en Latinoamérica, la tasa neta de asistencia a la educación secundaria parecería bastante alta en Argentina, pero yo remarqué que es asistencia, no necesariamente que aprueban y completan, sino que asisten, porque seguramente los programas sociales les piden que asistan. Cuando vemos los cambios en la tasa neta de asistencia, vemos que en realidad Argentina ha hecho alguna mejora en cuanto a resolver las inequidades, pero el gran problema es en el desempeño. En las pruebas TERCE, por ejemplo, 2013, vemos cómo Argentina se ubica después de Chile, después de Costa Rica, México, Uruguay y Brasil, en las pruebas de matemáticas. Y si vemos qué pasó entre el 2010 y el 2013, prácticamente no hubo diferencia. Entonces, una cosa es la cantidad de chicos que asisten a la escuela y otra cosa es lo que realmente aprenden en la escuela, y si la escuela no es un elemento negativo o contraproducente para el crecimiento de estos chicos. Por otro lado, cuando vemos qué pasó con estas pruebas de matemática en las distintas jurisdicciones, también ahí vemos grandes inequidades, grandes diferencias. Y esto es un trabajo muy interesante. Cuando la única vez que Argentina se presentó a las PISA, por un lado tomaban si los alumnos estaban contentos o felices de ir a la escuela, y por otro lado si los alumnos habían tenido buen o mal puntaje. Fíjense Argentina dónde está, acá yo puse el círculo, pero se me corrió, se ve. Argentina está abajo, son de los países que han tenido puntaje bajo y que los alumnos dicen que no están muy contentos con ir a la escuela. Fíjense qué ha pasado con las pruebas PISA en otros países y el crecimiento que han tenido. Fíjense fuertemente el crecimiento que ha tenido Perú entre el 2000 y el 2015 en cuanto a ciencias, y el crecimiento que ha tenido en matemáticas, también entre el 2000 y el 2015. También creció Colombia y Brasil en matemáticas, como habíamos visto en otro gráfico. Acá vemos qué pasa con la esperanza de vida al nacer y la escolarización. Fíjense que a mayor escolarización, tanto en hombres como en mujeres, hay mayor esperanza de vida al nacer. O sea, la educación parecería que a las mujeres le da 4 años más de esperanza de vida, una brecha de 4 años más, y a los hombres 6 años más. O sea, es un factor a tener en cuenta. Más vale que vayamos a la escuela porque eso nos garantizaría 6 años más de vida. Cuando vinculamos, este es un trabajo que hizo una amiga conocida, Janet Vega, de Chile, relacionó la tasa de mortalidad infantil y el nivel educativo de la madre, y fíjense como a mayor nivel educativo de la madre, menor tasa de mortalidad infantil, o sea, cómo la educación se vincula con la salud. Y este es un trabajo español en donde se considera la prevalencia de limitaciones laborales en niveles de bajo ingreso y en niveles de bajo nivel educativo y alto nivel educativo. Como los de bajo nivel educativo tienen una dificultad del 28%, los de alto nivel educativo solamente en un 13%. Esto es lo mismo. Este es un trabajo que hicimos en el Observatorio de la Deuda Social hace algunos años, creo que 2 años o 3. La idea era ver el estado de salud percibida de la población y vincular la salud percibida con la demanda de atención médica. En la población en general, encuestamos Capital Federal y conurbano, el 64% de la población decía que no tenía problemas de salud y el 11% decía que tenía bastantes problemas de salud o padecían enfermedades crónicas.
Dentro de la encuesta también se preguntaba el nivel de alcanzado en educación. Realmente es una de las cosas que más me sorprendió. En el total de capital y conurbano, el 52% de la población encuestada no tenía la secundaria completa. El 20% era en capital y en el conurbano, fíjense, desde el 59 al 63% de la población sin secundaria completa. Yo digo, en un país que está en una etapa de transición demográfica, donde nuestra población está envejecida, donde tiene demanda de atención médica, mayores gastos en atención médica, mayores gastos en seguridad social, el que va a sustentar a esta población es justamente las nuevas generaciones. Si estas nuevas generaciones proporcionalmente cada vez son menores por esta tendencia al control de la natalidad que nos están imponiendo, y encima estas nuevas generaciones tienen estos perfiles educativos, yo me pregunto qué trabajo, qué inserción laboral va a encontrar esta nueva generación para sustentar a los jubilados o aquellos que necesiten atención médica. Esto se llama política demográfica, nunca escuché que alguien habla de política demográfica. Muy bien, ahora cuando le preguntamos el estado de salud percibido según nivel de instrucción, fíjense que los que tenían secundaria incompleta decían que el 15% de ellos decían que tenía bastantes problemas de salud o enfermedades graves, frente al 7% de la población que tenían secundaria completa o más, que decían que tenían problemas de salud o enfermedades graves. En realidad, uno diría que estos, por tener mayor nivel de educación, deberían tener una mayor percepción de enfermedad, por lo tanto es creíble este 7%, y estos con bajo nivel de instrucción, con un secundario incompleto, la percepción debería ser menor, con lo cual este 15% es esperable que sea mayor todavía. En cuanto al nivel socioeconómico, la percepción de salud del nivel socioeconómico prácticamente se correlaciona con el nivel educativo. Cuando les preguntábamos si habían consultado al médico o no habían consultado al médico, los que decían que tenían bastantes problemas de salud o enfermedades crónicas, el 8.6% no había consultado al médico. Parece un número bajito, pero uno diría que alguien que tiene un problema de salud grave, una enfermedad crónica, no consultó al médico en el último año, yo esperaría que fuera 0%, no 8% o 9%. ¿Tá? Y por otro lado, esto parecería alentador. Los que no tenían problemas de salud o pocos problemas de salud, el 40% no consultó al médico, el 60% hizo controles médicos, parecería controles médicos preventivos en población sana. Cuando vinculamos esto con el nivel socioeconómico, cuando vinculamos esto con el nivel socioeconómico, fíjense que las diferencias también son muy importantes. Si consultó al médico o no consultó al médico. Los nivel medio alto, el 6.3% de los graves problemas de salud consultaron, frente al casi 9% del nivel muy bajo. O sea que la percepción de enfermedad está vinculada entonces al nivel de instrucción, al nivel educativo, y la valoración de enfermedad también. Ahora, ¿qué pasa con los recursos destinados a educación y salud? Fíjense qué pasó en el presupuesto 2017, 10%, como habíamos dicho, destinado a deuda externa, 3.7% del PBI público destinado a salud, y educación. En el 18 prácticamente se mantuvieron, pero aumentó el porcentaje destinado a deuda externa, y en el 19 esto es lo que se propone, ¿no? O sea, fíjense, en principio una baja en salud, una baja en educación, y 18% del PBI destinado a los servicios, así lo llaman, los servicios de la deuda externa. Y las inequidades, existen inequidades, ¿en qué medida afectan o impactan sobre el sistema? David Shore, 1911, nos da una frase que repiten mucho los ingleses. La verdadera medida de una civilización es la manera en que trata a sus miembros más débiles. Esto distingue a las poblaciones, la forma en que se trata a los más débiles. ¿Cómo, Fernández, no rema más? ¿Estamos o no estamos todos arriba del mismo barco? Sí, estamos todos arriba del mismo barco, pero el que rema siempre es Fernández. Si vemos estos datos de UNICEF, entre el 2000 y el 2015, ¿qué pasó con la mortalidad neonatal entre aquellos que tenían muy bajo ingreso y el quintil de más alto ingreso? La brecha era de 2 veces. En el 2015 baja la mortalidad neonatal tanto en los de más bajo ingreso como más alto ingreso, pero la brecha ahora es de 2,5. O sea, si bien mejoró la tasa de mortalidad neonatal en todos los quintiles, la brecha aumentó.
Y cuando vemos esto mismo para la mortalidad de menores de 5 años, pasa la misma situación. Las inequidades hicieron que la diferencia de 2,5 pasara a 3 veces entre el quintil más alto y el quintil más bajo. Y esta es la curva de Gini, en donde vemos qué pasó entre el 2000 y el 2015, cómo se hace esta curva más panzona, por así decir. Ahora, estas inequidades también las vemos en la mortalidad infantil en nuestro país. En el 2016, jurisdicciones con el 13, el 11 o el 15 por mil de mortalidad infantil contra otras del 7 o del 6. Esto es lo mismo según residencia de la madre. Fíjense que hay jurisdicciones que eternamente tienen tasas altísimas de mortalidad infantil con otras que tienen una menor tasa de mortalidad infantil. Datos del Ministerio 2016. Acá hablamos de defunciones posneonatales, 2.377 defunciones posneonatales, y nos dicen que el 66% de ellas son reducibles. Yo traté de entender qué significa reducible, y a mi entender parecería como que son evitables. O sea, parecería trágico documentar que el 66% de las muertes posneonatales fueron evitables. Esto es más o menos como la indigencia. O sea, ¿cómo puede haber muertes por desnutrición en nuestro país? Uno se imagina que en los países productores de petróleo, ninguna persona que tenga un vehículo lo va a parar porque le falte combustible. Ahora, ¿cómo se imagina hoy por hoy un país que produce alimentos que haya gente que se muera por desnutrición infantil o por desnutrición en general? Pero otra cosa interesante que encontré también en las estadísticas del Ministerio son las defunciones de menores de 5 años según hayan recibido atención médica en la última enfermedad. Cuadro interesante. Dicen que hubo 8.000 defunciones de menores de 5 años, pero de ellas 491 fueron porque no recibieron atención médica en la última enfermedad. Acá está la cita, pueden ir a la página del Ministerio, o sea, 491 muertes, estas personas deberían enterarse para poder iniciar la demanda de mala praxis, porque no recibieron atención médica durante su última enfermedad. Dato interesante. Lo mismo pasa con la mortalidad materna, esta diferencia de mortalidad materna. Bueno, y nuestro país es un país muy especial, con un alto gasto del PBI per cápita en el sector salud, con discursos que todos ya conocemos de un sistema de salud fragmentado, segmentado, dividido, que no hace más que reflejar nuestro país en general. Es un país fragmentado, segmentado, sin historia, con poca construcción, donde el gasto de bolsillo representa el 30%. Esto es un gasto muy alto. Cuando digo gasto de bolsillo, es verdaderamente gasto de bolsillo. El otro lo pagás con impuestos, el otro te lo descuentan de recibo de haberes, el otro lo pagás vos de tu gusto, tu necesidad la prepaga, pero este gasto de bolsillo es el que pones en la farmacia, este gasto del bolsillo es para la práctica no nomenclada, este gasto de bolsillo es para lo que no te cubre nadie del sistema, 30%. Esta es una limitación muy importante. Vemos que muy pocos otros países tienen un porcentaje tan alto, México, Paraguay, pero el sistema de salud nuestro es geométrico porque tiene problemas angulares que se discuten en mesas redondas por un montón de mentes cuadradas que por su falta de ubicación espacial aportan soluciones obtusas. Lamentablemente es así. ¿Cómo abordar las enfermedades vinculadas a la pobreza? ¿Cómo podemos hacer para abordar las enfermedades vinculadas a la pobreza? Yo digo que no las vamos a abordar o resolver nunca con esta receta. Con pastillas no se resuelven estas enfermedades. Nadie, seguramente el doctor Justo Estado, no firmaría una receta que diga equidad un comprimido por día o mejores condiciones de vida un comprimido por día durante 365 días. Es muy difícil que se firme algo así. ¿De qué sirve tratar a las personas enfermas si después vuelven a las mismas condiciones de vida de la cual habían partido? O sea que el sector salud no va a resolver el problema. ¿Cuál es la estrategia para resolver la pobreza? Miren, la estrategia más antigua en la historia del hombre son las migraciones. Esto que estamos viendo ahora, las migraciones en Centroamérica y demás, no hacen más que remedar las viejas migraciones en la historia del hombre para conseguir alimentos, para conseguir sobrevivir. Ahora, el gasto en salud, en educación y bienestar aumenta en el transcurso de vida, pero no fomentan ni garantizan el desarrollo de las capacidades en los primeros años de vida. Se gasta fuertemente acá, los programas sociales están destinados a este sector. Los países un poco más inteligentes, fíjense, esto seguramente lo habrán visto con Manes,
qué pasa con el desarrollo del cerebro en este momento, y la proporción del gasto, y qué es lo que hace Suecia. La mayor parte del gasto social lo invierte en los primeros años de vida. Fíjense que hasta el 6º año de vida prácticamente el mayor gasto social que se hace para la maduración de ese chico, educativa, de salud y demás. De esto tendríamos que aprender. Finalmente, y ya estamos casi sobre la hora y yo trato de cumplir, los derechos humanos se violan no solamente por el terrorismo, la represión y los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Esto lo dijo nuestro amigo el Papa. Y acá tenemos la fórmula para resolver esto. La fórmula para resolver esto es desarrollo es igual a educación por salud al cuadrado. Una filmina más. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Porque tenemos una... A ver, ahí está. Pero esta es para cerrar. Este es un grupo de... fue la censura. Y no puedo pasar. ¿Tenemos algo? No. Bueno, miembros de la FAO, reunidos en Roma para tratar el problema del hambre en el mundo. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, reunidos en Nueva York para resolver el problema de la inseguridad global. La sonrisa es amplia. Miembros de la OIT, reunidos en Ginebra para tratar de resolver el problema de la desocupación mundial. Miembros de la UNICEF y de la OMS reunidos en París para tratar de resolver los problemas de la niñez, la educación, el desamparo, la falta de atención médica en el planeta. Y finalmente la familia Fernández, reunidos en Vida de Tachito, para ver cómo resolver sus problemas de salud, sus problemas de vivienda, sus problemas de enfermedad, sus problemas de educación, de las cuales nadie se ocupa. Bueno, muchas gracias.